El Día Internacional de la Educación. Este mes, además, es vital para los escolares en unas circunstancias todavía marcadas por la pandemia. Hablamos con Pilu Hernández Dopico, maestra, formadora de formadores y CEO del Pupitre de Pilu. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, esa vuelta a la normalidad tan esperada tras las Navidades no ha sido tal. ¿Se acusa cansancio entre los profesionales, Pilu? A ver, se acusa cansancio entre todos. Tenemos que tener en cuenta que, bueno, la vuelta a la normalidad nunca se ha dado como tal. No ha sido una normalidad como la que esperábamos antes de la pandemia. Y, bueno, lo que se acusa es todo lo que hemos hecho regular, digamos, durante las vacaciones. Entonces, todo esto se está viendo en las aulas en todas estas semanas, en las dos anteriores, y se verá en esta tercera que empieza. Claro, ¿están preparados también los alumnos para continuar con medidas especiales? A ver, los alumnos, sobre todo te hablo de infantil, primaria, primer ciclo de la ESO, son los primeros que nos están dando lecciones desde que empezó la pandemia. Son los primeros que se adaptan a todas las nuevas medidas que nos están dando. Pero sí que es verdad que ya se hace cansado. Ahora os dejamos el balón, ahora nos lo dejamos, ahora podéis jugar con esto, ahora no podéis jugar con esto. Son medidas que, bueno, que sí que es verdad que ya deberíamos de unificarnos ya no solo entre comunidades autónomas, sino entre centros. Claro, porque ¿cómo se puede conjugar, a tu juicio, las medidas anti-COVID con el funcionamiento normal de las clases? Es complicado, pero lo que no tiene ninguna razón de ser es que, dependiendo de la comunidad autónoma, si hay 3 o 5 alumnos contagiados, se confine ese aula durante 7 días y luego, por ejemplo, ese profesor vaya a sustituir a otros profesores. No tiene ningún sentido, son cosas que no tienen sentido. Entonces, bueno, lo único que pedimos es un poquito, pues, de unificación y de que nos escuchen, sobre todo desde los despachos, que está muy bien que pongan ellos las normas, pero también hay que escuchar a los profesores, que son los que, digamos, estamos en las trincheras, como digo yo. Claro. Bueno, y ya que algunos tienen que recuperar las asignaturas troncales en enero, no sé cómo se debe afrontar esos primeros suspensos en primaria, Pilu. Bueno, pues primero hay que ver de dónde viene el suspenso. Si el suspenso viene primero, si hay muchos suspensos en el aula, pues ahí hay que intentar cambiar la metodología, explicar de otra manera para que los alumnos puedan entender los contenidos. Si han sido suspensos aislados, de alumnos aislados, pues entonces lo que hay que hacer es intentar darles apoyo y explicárselo de otras maneras para que lo puedan llegar a entender. Pero bueno, estamos hablando de unos suspensos en primaria que se pueden todavía, y además del mes de enero, que se pueden todavía paliar fácilmente. Pero, ¿existe alguna forma de estimular el estudio, sobre todo en las asignaturas que llevan más flojas, los pequeños? Sí, claro que existe cambiar las metodologías. Eso siempre lo digo. Siempre digo que damos clase en edificios del siglo XIX, maestros del siglo XX a niños del siglo XXI. Eso lo tenemos que cambiar. Los niños a día de hoy tienen el mundo en sus manos, como son los dispositivos. Entonces, lo que no podemos hacer es dar las clases como me las daban a mí. Eso sí que hay que cambiarlo, trabajar mucho las metodologías activas, trabajar mucho con la manipulación y a partir de ahí tirar de los contenidos. Esto no quiere decir que no sea bueno memorizar, que es muy bueno trabajar la memoria y, por supuesto, que eso sí que hay que ejercitarlo, pero sí que nos tenemos que mover para cambiar las cosas como está evolucionando el mundo a día de hoy. Pero, Pilu, ¿y hay que premiarles cuando aprueban? Bueno, tanto como premiarles, pero sí que elogiarles, decirles que lo han hecho bien, por supuesto. Y cuando suspenden, tampoco castigarles. La palabra castigo no me gusta nada, pero sí que, bueno, ayudarles a que lo entiendan y a recuperar esa materia o esos conceptos que no han adquirido. ¿Cómo crees que va a afectar este curso seguir en pandemia para los escolares? Perdona, Ana, que no te he entendido bien la pregunta. ¿Cómo crees que va a afectar seguir en pandemia para los escolares de cara a final de curso?
Pues bueno, todo depende de la edad. Si estamos hablando de escolares en 5 años, por ejemplo, en infantil, desde luego que no es lo mismo que a los escolares de edades superiores. También son alumnos donde están en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura y les va a afectar, claro que les va a afectar. Pero independientemente de todo eso, a todos les está afectando a nivel de socialización. Sí que se está notando, les cuesta más socializarse, les cuesta más hablar entre ellos, jugar entre ellos y yo creo que también están cansados ya. Aprovechamos, Pilu, tu presencia aquí para hablar sobre la situación de la enseñanza, ya que es el Día Internacional de los Formadores. Como formadora de formadores, ¿qué posibles mejoras ve en el sistema educativo? Todas las habidas y por haber, empezando porque, bueno, la pandemia nos ha enseñado que a nivel digital estamos en cueros, podríamos decir, y seguimos en cueros porque evidentemente nos faltan recursos y esos recursos para poder dar, seguimos en cueros porque evidentemente nos faltan recursos y esos recursos para poder dar atención a las aulas confinadas, eso es a nivel de recursos personales, a nivel de más personal y así podremos actualizar. No hablo ya de dispositivos, no hablo de eso porque eso sí que han dotado prácticamente a todos los centros, por no decir a todos, pero sí que lo que no se puede dar es una clase a la vez, los niños que están confinados con los que no están confinados. No es manera de atender a los que están en sus casas. Entonces eso a nivel de personal de recursos, o sea, a nivel de recursos personales sí que son necesarios cada vez más y se está viendo, por lo menos en comunidades, que las bolsas están a cero. Pues Pilu Hernández, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Un placer hablar contigo. Buenos días. Muchísimas gracias a vosotros por llamarme.